Bueno, muchas gracias. Gracias por la introducción, gracias por la invitación y los quiero felicitar por esta iniciativa pues, que están teniendo, que realmente es ya necesario empezar a hacer cambios, ¿verdad?, sobre la alimentación de nuestros niños. Entonces, vamos a hablar sobre obesidad infantil. Lastimosamente, la obesidad es un tema que se ha vuelto muy de moda, y digo lastimosamente porque no debería, ¿verdad?, estar tan de moda, pero bueno, vamos a ver cómo podemos intervenir y hacer algunos cambios para disminuir los índices de obesidad en Honduras y a nivel mundial. Entonces, esta es la agenda que tengo preparado. Quiero que conozcan cuál es la definición de la obesidad y que empiecen a llamar la obesidad como tal, porque muchas veces nosotros utilizamos términos como está pasadito, está gordito, pero no, tenemos que llamar la obesidad como tal porque es un problema de salud. En realidad la obesidad es más que peso, es una enfermedad. Entonces debemos de aprender a llamarla por su nombre, porque ese es el primer paso para iniciar cambios. Identificar cuáles son los factores de riesgo, qué podemos hacer como padres e institución educativa y explicar cuál es la importancia de las medidas preventivas que podemos realizar. Siguiente, gracias. Entonces, le traigo dos definiciones de obesidad. Nosotros en medicina nos regimos por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que se llama OMS. Entonces ellos definen la obesidad como una enfermedad crónica compleja que se caracteriza por la acumulación de grasa y que perjudica la salud. Esta definición existe desde el 2020, pero recientemente la Sociedad de Gastroenterólogos Latinoamericana se reunió e hizo un consenso súper bonito que ellos dijeron una nueva definición de enfermedad y que a mí me gusta mucho más que la de la Organización Mundial de la Salud, porque miren, ellos definen que es una enfermedad neurometabólica crónica, porque la obesidad no es que de la noche a la mañana ocurrió, o sea, eso es algo que viene desde mucho tiempo atrás, progresiva y recurrente. Y subrayo estas dos palabras porque si ustedes se fijan, a veces bajar de peso es muy difícil y a veces lo logramos, pero volvemos. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, más que enfocarse en bajar de peso, yo necesito que ustedes se enfoquen en cambiar el estilo de vida, porque si no cambiamos esa parte, entonces vamos a hacer una dieta, un ejercicio un tiempo, pero luego vamos a volver a nuestros hábitos. Entonces no se enfoquen en el peso, enfóquense en cambiar el estilo de vida. Y añadido a eso va a venir la disminución de peso. Y luego coincide con la Organización Mundial, que es la acumulación de tejido adiposo y que considera consecuencias adversas para la salud y reduce la esperanza de vida. O sea que un paciente que está viviendo con obesidad va a durar menos años que un paciente que tiene su peso normal. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades que nos van a predisponer a tener obesidad? Entonces, una de esas, y es una de las más temibles, que es la diabetes, ¿sí? Esta es la acumulación excesiva de azúcar en la sangre. Enfermedades cardíacas, como por ejemplo presión alta, problemas de grasitas en las arterias, y que esto nos va a predisponer más adelante a tener infartos a temprana edad. También nos afecta la salud ósea. ¿Cuántos pacientes que viven con obesidad tienen bajos los niveles de vitamina D? ¿Sí? Yo creo que aquí casi todos nos hemos hecho niveles de vitamina D y casi todos los tenemos bajos. Y es que los pacientes con obesidad, como tienen acumulación de grasa, y la vitamina D la adquirimos del sol, ¿sí? Entra por nuestra piel. Pero al haber tanta grasita acumulada hace que la vitamina D no se absorba adecuadamente, entonces disminuye la vitamina D y la vitamina D es importante para el hueso. Por eso es que también los niños con obesidad tienen más riesgo de fracturas, por esto, porque afecta su salud ósea. También disminuye la reproducción y algo muy importante, aumenta el riesgo de tener cáncer,
porque la obesidad es un estado inflamatorio del cuerpo, entonces hay más inflamación y eso hace que crezcan más células malignas, entonces tenemos bastantes problemas. Entonces este es un mapa del mundo y lo que está pintadito, más naranja, esos son los países que tienen más obesidad en el mundo. Entonces si ustedes se fijan, Estados Unidos, España, Argentina, Canadá, México, son los países que tienen más obesidad en el mundo y son países desarrollados, porque la obesidad está relacionada con el nivel socioeconómico que tienen las personas. Y Honduras, vean que ya no es la excepción. El año pasado se reportó que 35% de los niños viven con obesidad en Honduras. Y es que para el 2022, siguiente por favor. Siguiente. La OMS reportó que habían 37 millones de niños viviendo con obesidad menores de 5 años. Siguiente. Y 390 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años que viven con obesidad. Ya ahorita para el 2025 estos datos ya se duplicaron y vean en el tiempo cómo los índices de obesidad han ido aumentando en los niños y cada vez tenemos más obesidad. Entonces es realmente un verdadero problema de salud y que nosotros debemos de empezar a hacer medidas para poder disminuir esos niveles. Entonces, ¿cómo definimos obesidad? Yo creo que todos nosotros hemos visto estas gráficas porque cuando ustedes llevan a sus niños a control, el pediatra siempre tiene estas gráficas. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que sí tiene obesidad un niño? Entonces, vean, esta línea verdecita es el promedio que todo niño debe de estar. Entonces, debe de estar un percentil arriba o un percentil abajo. O sea que si está entre estas tres líneas, el niño tiene un peso normal. Pero, ¿qué pasa cuando ya el peso sobrepasa esta línea roja? Eso ya se llama sobrepeso, ¿sí? Y si sobrepasa la línea negra, eso se llama obesidad. Entonces así nosotros sabemos, según las gráficas que tenemos, incluso muchos les entregan su carnet donde están las gráficas y entonces usted pueden ir viendo. Si su niño está entre estas tres líneas, eso es normal. Pero si ya se empieza a pasarle esa línea roja, ya tenemos que prestar atención porque ya está entrando en un problema de peso. Siguiente. Y esto es en cuanto al índice de masa corporal. El índice de masa corporal es lo que nuestros niños deben de pesar de acuerdo a lo que miden. Y también deben de estar entre las tres líneas de en medio. Si el índice de masa corporal sobrepasa la línea del percentil 1 de la desviación estándar 1+1, eso ya se llama sobrepeso. Y si sobrepasa la desviación estándar +2, eso se llama obesidad. Siguiente. Y tenemos otras gráficas, que estas son de la CDC, que es la Sociedad de Enfermedades Crónicas, pero esa es de Estados Unidos. Pero también aquí tenemos otras gráficas que también utilizamos mucho los médicos y de hecho son las que yo utilizo, en donde aquí pues cambia un poquito, ¿sí? Aquí es a partir de esta línea del 85, que esto ya son percentiles, entonces eso se llama sobrepeso. Y cuando ya sobrepasa la línea del 95, eso ya se llama obesidad. Entonces así nosotros también podemos identificar y ustedes también le pueden decir a su médico, doctor, mire, ya se me está pasando el niño de esta gráfica, ¿qué podemos hacer? Porque entre más temprano tratemos y tomemos medidas de intervención, mejor va a ser el pronóstico de nuestros niños. Siguiente. Y entonces también la CDC creó una gráfica ya para los pacientes que ya están viviendo con obesidad, porque ya no caben en las gráficas normales, entonces ellos extendieron las gráficas y entonces clasificaron ya la obesidad en clase 2 y en clase 3. Dependiendo si se pasaba 120% del percentil 95, entonces esa ya era clase 2. Y si se pasaba más de 140, esa es clase 3 de obesidad. ¿Y por qué es importante esto?
porque entre mayor sea el grado de obesidad, más riesgo de enfermedades va a tener este paciente y más nos debemos de preocupar nosotros como papás, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de obesidad? Porque vean todo lo que nos afecta a la obesidad. A nivel neurológico, pues son niños que tienen más riesgo de depresión, son niños que tienen bajo autoestima porque luego en las escuelas les empiezan a hacer bullying. También tienen problemas para dormir porque hacen algo que se llama apnea obstructiva del sueño, en donde se les obstruye la vía aérea y no pueden respirar adecuadamente porque el abdomen hace como compresión en el tórax al estar acostados. Entonces la forma en que respiran no es adecuada y entonces son niños que cuando están dormidos roncan o a veces incluso se quedan sin respirar. Mira, mis papás me han dicho, mira doctora, yo no duermo porque estoy escuchando si mi niño está respirando o no, porque ya lo he escuchado que se queda sin respirar. Entonces también eso es un estrés y también le afecta tanto al papá como al niño porque no tiene una calidad de sueño. Entonces son niños que al día siguiente se levantan cansados, les va mal en la escuela porque su rendimiento empieza a disminuir, tienen los problemas cardiovasculares que ya les había dicho, tienen enfermedades respiratorias, son pacientes que tienen más riesgo de asma. ¿Por qué? Por el estado inflamatorio del cuerpo. O si ya tienen asma, también son más difíciles de controlar, precisamente por toda esa inflamación que existe que no hace que se controlen adecuadamente. También tienen riesgo de enfermedades gastrointestinales, el famoso hígado graso. ¿Sí? ¿Por qué sucede? Porque se empieza a acumular grasita en el hígado y entonces eso produce una inflamación a nivel del hígado y les aumenta el riesgo de cirrosis. Antes la principal causa de cirrosis, que era el daño crónico del hígado, era el alcoholismo. Ahora ya cambió, ahora es el hígado graso, ¿sí? También tienen problemas dermatológicos, entonces tienen una condición que se llama acantosis nigricans. ¿Qué es la acantosis nigricans? Es el cuellito oscuro, que muchos papás se escapan de lesionarle el cuello tratando de quitarle eso y es por lo mismo de la obesidad, por algo que se llama resistencia a la insulina que les voy a explicar en otra diapositiva. La afectación ósea también tiene mayor riesgo de enfermedades renales. Hay muchos pacientes que están en diálisis actualmente que fue complicación del aumento de peso que tuvieron durante toda su vida y que no fueron tratados a tiempo. Entonces, ¿por qué se produce la obesidad? La obesidad se produce por un desequilibrio entre la ingesta y la actividad física. Entonces, eso debe de estar en equilibrio, ¿sí? Lo que comemos debe ser igual a lo que gastamos, ¿sí? Es como cuando nosotros tenemos nuestro pago, ¿verdad? Al final del mes. Tenemos que gastar lo que ganamos. Si gastamos más de eso, entonces vamos a tener un déficit. Entonces así pasa, si nosotros estamos comiendo más y gastamos poco, entonces vamos a tener un exceso de calorías en el cuerpo y entonces eso nos va a hacer que aumentemos de peso. Siguiente. Entonces, vean, les puse esta diapositiva porque la obesidad, como les dije al inicio, es algo crónico. Viene incluso desde el embarazo, ¿sí? Si la mamá estuvo en el embarazo sometida a estrés, que desarrolló diabetes, que desarrolló presión alta, que aumentó mucho de peso durante el embarazo, ese niño a partir de los 5 años va a tener más riesgo de tener obesidad y alteraciones metabólicas que cualquier otro niño. Entonces, si usted es mamá y estuvo sometida a estas cosas durante el embarazo, usted ya sabe que ese niño usted lo tiene que cuidar todavía más, porque ya trae un factor de riesgo. Eso se llama programación metabólica. Si cuando nació por cesárea, también ese niño sufrieron cambios en sus genes que lo predispone a tener mayor riesgo de obesidad. Si durante la alimentación de los primeros 6 meses usted no le pudo dar lactancia y le tuvo que dar una fórmula, también ese niño tiene más predisposición. Y eso es porque, no porque las fórmulas sean malas, sino porque las fórmulas traen un poquito más de proteínas que la leche materna normal. Luego, si hizo obesidad temprana en niños y a partir de los 2 años
ese niño ya tiene obesidad, también tiene más riesgo. Entonces, por lo tanto, ese niño es un niño que tenemos que intervenir más agresivamente o más prontamente. Si ha estado enfermo durante los primeros 5 años de vida, todo eso hace que se predisponga a tener mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Siguiente. Entonces, vean la obesidad, lo compleja que es. No solo depende de la mala alimentación, sino que depende de cómo estuvo intraútero, cómo estuvo los primeros 6 meses de vida, cómo es el ambiente de la escuela. Por eso, qué importante que ya estén creando medidas para mejorar la alimentación en las escuelas. Depende del ambiente familiar. Si los papás, por ejemplo, no comen vegetales, va a ser difícil que el niño quiera comer vegetales. Entonces, como ustedes coman en su casa, así va a ser la forma que sus niños también van a comer. O sea, el ejemplo es bien importante. Y los cambios en la genética, ¿verdad? Eso es cierto. Cuando las personas dicen, es que trae una predisposición, doctora, es que nosotros todos somos gorditos, traemos genética de ser gorditos. Sí, eso también influye, pero con mayor razón hay que cuidarse más, ¿sí? Bueno, entonces fue un estudio que se hizo en España, que fueron a las escuelas y empezaron a estudiar a los niños por qué ellos tenían tanta obesidad. Entonces ellos encontraron que los niños que comían menos frutas frescas y vegetales, esos niños tenían más riesgo de obesidad. Y que aquellos niños que no tomaban bebidas azucaradas, refrescos y además desayunaban antes de irse a la escuela, tenían menos riesgo para obesidad. Entonces, ¿por qué pongo esta diapositiva? Porque muchos niños se vienen sin desayunar a la escuela y eso es un grave error. Los niños siempre deben de desayunar antes de irse a la escuela, porque el cuerpo, y lo vamos a ver más adelante, eso se llama ciclo circadiano, está hecho para que comamos temprano, no para comer tan tarde. Siguiente. Entonces, todas estas cosas hacen que aumente el perímetro abdominal, ¿sí? Tener un perímetro abdominal ancho hace que los niños tengan más riesgo de resistencia a la insulina. Y yo creo que aquí todos hemos escuchado la palabra resistencia a la insulina, ¿verdad? ¿Y qué es la resistencia a la insulina? ¿Sí? Entonces les hice este esquema. Miren. La insulina es la hormona que todos tenemos en el cuerpo y hace que la glucosa pueda entrar a la célula. Entonces es como imagínense la insulina como una llave, siguiente por favor, que va a permitir que se abra esa puerta. Esa puerta se llama GLUT4. Los GLUT4 son los transportadores de glucosa o de azúcar que permiten que lo que nosotros comemos de azúcares entre a la célula. Entonces va a llegar la insulina, se va a unir a ese cerrojo y entonces va a abrir la puerta. Una vez que abre la puerta, viene la glucosa, siguiente por favor, y entra a la célula, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando hay resistencia a la insulina? Entonces imagínense como una pared que se puso entre la insulina que llegó y el cerrojito. Entonces eso hace que ya la insulina no pueda actuar tan adecuadamente. Entonces, ¿qué hace la insulina? Como tiene resistencia, o sea, no lo puede hacer tan fácil, llama ayuda. Entonces dice, bueno, voy a pedir más insulina. Entonces el páncreas, que es donde se produce la insulina, manda más insulina. Y llega un montón de insulina, es como que ustedes estén pidiendo ayuda para abrir una puerta. Entonces llega más insulina y puede vencer esa resistencia y a la larga va a hacer que sí entre la glucosa, pero le va a costar más. Eso es la resistencia a la insulina. Entonces, clínicamente, ¿cómo lo vamos a identificar? Siguiente. Entonces, el signo característico es el cuellito oscuro o acantosis nígrica. Y esto se produce porque la insulina que se produjo tanto se va una parte a la piel y ahí estimula algo que se llama melanocitos. Los melanocitos son los que nos dan el color de la piel. Entonces los estimulan y en las áreas de pliegue
empiezan a producir ese color oscuro. Entonces lo podemos encontrar en el cuello, en las axilas, también en los nudillos de los dedos, en los codos, en la región entre las piernas también lo podemos observar, pero también hay otros datos de resistencia a la insulina, no solo lactantosis nigricans. Sí, son niños que tienen esas como espinitas en los brazos, eso se llama hiperkeratosis pilaris, es otro signo de resistencia a la insulina. Los acrocordones, que son estas bolitas oscuras que aparecen también en el cuello, son niños que están más cansados porque acuérdese que la glucosa no puede entrar muy bien a la célula y ahí es donde se produce la energía. Entonces no tienen tanta producción de energía, entonces por eso los niños están más cansados, tienen más sueño, les cuesta más concentrarse, les sale más acné, pasan con cambios de humor, irritables y tienen mucho apetito. Y ahí es donde viene la famosa frase, es que tiene ansiedad por comer. Sí, tiene ansiedad por comer porque no está entrando suficiente glucosa a la célula y entonces el cerebro dice, ay, sí, necesito glucosa y le manda la señal y entonces ahí es cuando dice, tengo que comer más. Bueno, entonces todo esto sumado nos va a llevar al famoso síndrome metabólico. Y entonces es el conjunto de resistencia a la insulina, acumulación de la grasa central, aumento del colesterol y aumento de algunos niveles de azúcar en la sangre, y eso es lo que se conoce como síndrome metabólico, ¿sí? Entonces empezamos con la obesidad que nos llevó a resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina ya nos llevó a síndrome metabólico, que ya es el conjunto de varias patologías asociadas al inicio que fue obesidad. ¿Y qué cosas nosotros también como papás debemos de identificar que nos pueden decir esto no es una obesidad por mala alimentación? Una es que el niño tenga talla baja, porque los pacientes que tienen obesidad por alimentación excesiva crecen mucho. Son niños altos que tienen obesidad. Pero si un niño tiene obesidad y deja de crecer, entonces ahí, ojo, tiene algo más. Sí, puede ser que tenga las hormonas tiroideas bajas, que tenga una sustancia que se llama cortisol alto, que tenga deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces eso ustedes les deben de encender una alerta y decir, no, lo tengo que llevar porque algo más hay. Que haya algunas alteraciones físicas, ¿verdad? Que el niño también tenga un retraso en el neurodesarrollo, eso también nos tiene que llamar la atención porque ahí ya son otras mutaciones en genes. Que tenga mucho dolor de cabeza y que aparte diga no puedo ver bien, veo bultos, veo puntos, eso también no es normal y nos tiene que llamar la atención. O que el aumento de peso sea muy rápido, un niño que estaba normal y que de pronto en el transcurso de menos de un año aumentó rápidamente de peso y llegó a obesidad, eso tampoco es normal y nos tiene que llamar la atención porque acuérdense que la obesidad exógena es crónica y progresiva. Si es rápido, eso ya nos tiene que encender una alerta, ¿sí? Siguiente. Y a nivel neurológico, como les dije anteriormente, nos afecta la autoestima, relaciones sociales y la capacidad de poder lograr otras cosas a largo plazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un niño que tiene obesidad? Entonces, para empezar, nos debemos de plantear un objetivo, ¿sí? Que ese objetivo lo vamos a plantear de acuerdo al acrónimo SMART. Siguiente. SMART, ¿qué quiere decir? Que debe de ser específico, o sea, cada paciente es diferente. No porque a un niño le indicaron esto, al otro le tienen que indicar esto, no. Cada uno debe de ser tratado de manera individual, debe de ser medible, ¿sí? O sea, vamos a darle ciertas calorías a este niño. Acuérdense que no todos pueden tener la misma dieta porque cada niño va a tener diferentes indicaciones de calorías. Debe ser ajustable, o sea, ajustarnos a lo que nos gusta en la familia. No a todos los niños les gusta lo mismo, entonces las dietas o la alimentación debe ser ajustable a lo que se come en casa o lo que se compra en casa.
¿sí? Y debe de tener un tiempo específico. ¿Qué quiere decir? Ok, en 3 meses nos vamos a ver y en 3 meses yo espero que estés de este peso o que hayas dejado los refrescos o que en 3 meses ya no tomes refresco todos los días, pero sí hay que ponerle metas a los niños, ¿sí? Porque eso hace que se impulsen a querer hacer las cosas. Pero si lo dejamos, no, bueno, vamos a ver qué sucede. No, hay que poner metas medibles, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento depende de 3 pilares. Alimentación, ejercicio y en algunas ocasiones es necesario utilizar algunos medicamentos, ¿sí? Aquí, pero le vamos a dar clic aquí y ya. Bueno, entonces, lo más importante es disminuir la ingesta diaria, porque acuérdense que como les dije anteriormente tenemos un exceso de calorías. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de acuerdo a las calorías que le corresponden al niño según la edad. Entonces ya la OMS también dijo cuántas son las calorías que le corresponde a un niño según la edad. Y si ven, hay varias, ¿sí? Eso es porque si un niño no hace ejercicio, nada de actividad física, y tiene entre 4 y 8 años, las calorías que le corresponden son entre 1200 y 1400. Pero si ya hace 30 minutos de ejercicio al día, entonces las calorías aumentan a 1600. Y si hace más de 30 minutos al día, las calorías aumentan de 1800 a 2000. Eso depende la actividad física, porque acuérdense que es un equilibrio, ¿sí? No se les olvide la imagen que les puse de la fisiopatología. Es el equilibrio entre lo que tomamos, en lo que consumimos y en lo que gastamos. Y así dependiendo la edad, ¿sí? Ahora para atrás. Y si quieres... Esta lo encuentran en la web, se llama myplate.gov y ustedes ahí, eso es de la OMS, pueden poner la edad del niño, la actividad física que haga y ahí le salen las calorías del día que le toca. Incluso ahí también hay como ciertas dietas que ustedes la pueden descargar y la pueden ver. Entonces es una aplicación muy útil que la pueden utilizar y poner en práctica. Para atrás. Ajá. Entonces lo otro, una vez que ya vimos que debemos de consumir las calorías que nos corresponden en el día, pues otra cosa muy importante es no omitir comidas, ¿sí? Porque si omitimos comidas, acuérdense que los niños tienen resistencia a la insulina. Entonces cuando van a comer, el tiempo que van a comer, quieren comer más de lo que necesitan comer. ¿Y qué es lo que nosotros comemos comúnmente cuando tenemos mucha hambre? Carbohidratos. No vamos a comer más vegetales, ¿verdad? Porque no a todos nos gusta, sino que lo que vamos a comer más es más tortilla, más arroz, más pan. Entonces, por eso es importante que estas calorías que le corresponden en el día sean distribuidas en 3 tiempos de comida y en 2 o 3 meriendas, ¿sí? Y así, pero con las calorías que le corresponde. Por eso es importante también hacer un equipo con una nutricionista para que ellas también nos den el plan de alimentación que necesita según las calorías. Deben de consumir frutas, pero también hay que tener cuidado con las frutas. No es más de 2 raciones en el día, ¿sí? Porque a veces queremos comer a cada ratito fruta y la fruta es carbohidrato. Entonces también hay que tener cuidado. Pero las verduras, estas sí las pueden comer de 3 a 4 raciones en el día. Entonces también hay que aprender a hacer meriendas con verduritas, ¿verdad? A ver de qué forma sí se puede implementar. Yo creo que una merienda rica que la pueden como los niños aceptar es, por ejemplo, pepinos en palitos con tajín, porque siento que eso acidito y el vegetal lo pueden aceptar. Pero bueno, ahí también nos tenemos que adaptar a lo que cada niño le guste y pueda comer. Deben de masticar la comida, ¿sí? No tragar la comida, ¿sí? Eso aumenta el riesgo de obesidad. Se debe de masticar de 20 a 30 ocasiones antes de deglutir un alimento. Y si se queda con hambre, hay que ofrecer más vegetales.
no más arrocito, no más tortilla, no más pan. Siguiente. Siguiente. Y estas son las cucharaditas de azúcar que se recomiendan en el día según la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología. Entonces, vean que en menores de 2 años no se deben de agregar azúcares, nada de azúcares agregadas. Entre los 2 y 4 años se pueden llegar hasta 4 cucharaditas y así sucesivamente dependiendo la edad que tienen los niños. Esto es lo que recomienda la Sociedad de Gastroenterología. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con agregar azúcares, ¿sí? Entre menos azúcares le agregamos, es mejor. Ya los alimentos tienen azúcares, las frutas tienen azúcares, los vegetales tienen azúcares, las harinas tienen azúcares, así que si se puede evitar añadir azúcares, mucho mejor. Bueno, y en cuanto a los jugos naturales, sí, eso es algo muy frecuente porque como lleva la palabra natural, decimos, ah, sí, lo podemos comer. Entonces, pero no, también hay un límite. La ingesta de jugos de fruta, entre los niños menores de 6 años, lo más que pueden tomar son 6 onzas de jugos naturales. Y entre 6 y 18 años se puede hasta 12 onzas, ¿sí? Y estos jugos naturales deben de ir sin azúcar. ¿Va? La reducción del peso no debe ser tan brusca, acuérdense que son niños, tampoco le podemos quitar tantos nutrientes, entonces no debe de ser mayor al 10% del peso. Eso más o menos es por semana 0.5 a 1 kilo por semana en libras, entre 1 libra y 2.2 libras. Eso es lo que deben de bajar por semana, no más de eso, porque si no entran en déficit y podemos afectar su crecimiento. Y un niño que en realidad está creciendo, con que no suba de peso, eso ya va a ser ganancia, porque como ganó centímetros y no aumentó peso, su índice de masa corporal va disminuyendo. Y no incluir comidas rápidas, ¿sí? Yo creo que esa es una de las estrategias que pueden tomar, menos comida rápida en la celebración de los cumpleaños, ¿sí? Y ya con eso creo, porque ahora los niños casi todos los días pizza, porque un día cumpleaños el uno, otro día el otro, entonces hay que tratar de evitar eso, ¿verdad? Y luego, pues, importante que tomen lácteos, las proteínas, que las grasas sean insaturadas, que se incluyan algunos micronutrientes como zinc, selenio, magnesio, la vitamina D, sustituirla a niveles adecuados, el hierro y el calcio, pero todo eso lo encontramos en los vegetales, por eso es la importancia de los vegetales, ¿sí? Si un niño de pronto no come tantos vegetales, mientras se acostumbra, podemos suplementar con estos micronutrientes, ¿sí? Pero lo ideal es que se consuman a través de la dieta. Y estas son las diferentes dietas que existen y que ustedes las van a encontrar en internet. La más recomendada en niños es la dieta mediterránea, ¿sí? Porque es la que incluye todos los grupos de alimentos. Incluye proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal, los mariscos que son fuente importante de calcio y vitamina D, las frutas, los vegetales y los granos, que los granos se prefieren que sean integrales en lugar de simples. Siguiente. Y esta es una propuesta que lanzó Lancet en el 2019, que ellos proponen comer planetariamente. ¿A qué se refiere? Que comamos lo que viene de la tierra. Sí, que el principal fuente de nutrientes de nosotros deben de ser los vegetales y menos carne, menos productos lácteos porque son de origen animal y generalmente son animales que son alimentados con concentrado y todo eso, entonces prefieren que sea entre más natural, mucho mejor y menos estado inflamatorio en el cuerpo. Y hay otra dieta, siguiente, que es la dieta DASH, que si el niño tiene, por ejemplo, presión alta, entonces esta dieta disminuye los niveles de sodio y hace que sea la adecuada para un niño con hipertensión, con presión alta. Y la dieta keto, esa no está recomendada en niños, ¿sí? La puse porque si alguien les dice, vamos a darle dieta keto, que es la que se le quita todos los carbohidratos o todos los azúcares de la dieta a un niño,
huyan de ahí, ahí no es, ¿verdad? Porque los niños no se les debe de quitar ninguno de los grupos de alimentos. Y el ejercicio, ¿por qué es tan importante? Acuérdense que durante toda la clase yo les he dicho que la obesidad es un estado inflamatorio, pues el ejercicio precisamente disminuye ese estado inflamatorio del cuerpo. Entonces, al haber menos inflamación, hay menos estrés oxidativo y entonces, donde había resistencia a la insulina, se quita esa barrera y ya los transportadores de glucosa pueden abrirse más fácilmente y entonces producir mejor energía. Entonces, por eso es importante. ¿Y cuánto se recomienda ejercicio al día? 60 minutos. Y el ejercicio se distribuye de la siguiente manera. De esos 60 minutos, 40 minutos van a ser de ejercicio aeróbico, correr, saltar la cuerda, nadar, y 15 minutos deben de ser de ejercicios de fuerza y resistencia. Yo sé que es difícil iniciar con 60 minutos de ejercicio, es demasiado. Entonces, con 15 minutos que al día inicien, eso ya es ganancia, ¿sí? Y cada 3 semanas o cada mes pueden ir aumentando el ejercicio a 20, 30, dependiendo cómo vaya nuestro niño. Tampoco lo tenemos que forzar, ¿sí? Nada a la fuerza va a ser bueno. Siguiente. Y ahora también tenemos que disminuir el tiempo en pantallas, ¿sí? Ahora los niños pasan mucho tiempo en las pantallas. Entonces, antes de los 6 años, ya la OMS, la Asociación Americana de Pediatría, recomendó que ya no se deben de usar pantallas antes de los 6 años, excepto que sea por fines educativos. O sea, que por la escuela la tengan que usar, pero no para recreación. Recreación tienen que jugar, pintar, hacer otras cosas. Y ya a partir de los 6 años se recomienda menos de 2 horas al día. Y los niños tienen que dormir entre 8 y 11 horas diarias, ¿sí? Porque entre menos duerme, más riesgo de obesidad tiene. Siguiente. Y estas son todas las recomendaciones del tiempo en pantalla. Si quieren le pueden tomar una foto para los niños por edades, ¿sí? Nosotros nos guiamos por la Asociación Americana de Pediatría. Bueno. Si quiere reírse. Gracias. Ya, yo creo que ya, ¿verdad? Sí, bueno. Y luego les puse este nuevo término que empezó a salir a partir del año pasado, que es la crononutrición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros debemos de respetar los ciclos circadianos del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está regulado por hormonas. Hay hormonas que se secretan más en la mañana y otras que se secretan más en la noche. Las hormonas que sirven para metabolizar adecuadamente los alimentos se secretan más en la mañana. El cortisol, la insulina, las hormonas tiroideas. Entonces, por eso les decía, es importante desayunar, porque entre 7 y 8 de la mañana estas hormonas están haciendo como su pico máximo. Entonces, esos alimentos que recibieron los niños es mucho mejor que si, por ejemplo, nos saltamos desayuno, la merienda la hacemos rápido porque en la escuela tan poco tiempo, luego el almuerzo también es rápido, entonces le ponemos cosas pocas, pero en la cena, como ya el niño no comió todo el día, venimos y le ponemos todo lo que se debió de comer en la mañana. Entonces eso hace que haya más riesgo de obesidad, porque ya ahí ya las hormonas más bien están bajando, porque el cuerpo ya se está preparando para descansar. Eso se llama ciclo vigilia-sueño. Y ellos proponen que es importante que los niños hagan todos los tiempos de comida, desayunen, incluso en vacaciones se levanten temprano, o sea, no a las 5 o 6 de la mañana, sino que, por ejemplo, a las 8. Pero a veces en vacaciones los niños se levantan a las 11, 12 y se perdieron el desayuno. Entonces, que siempre se mantengan los ciclos y los horarios. Si nosotros le enseñamos a nuestros niños horarios de alimentación, va a ser más fácil porque ellos ya van a estar acostumbrados a que en ciertos tiempos van a hacer las cosas, ¿sí?
Y eso mejora la microbiota intestinal también mejora el estado inflamatorio del cuerpo y entonces más salud. Entonces recordemos, los niños se deben de dormir temprano, por tarde a las 9 de la noche ya deben de estar dormidos, levantarse temprano aunque estén de vacaciones, no dormir más de 11 horas y los niños no es que, sí, durmió 11 horas pero se durmió a la 1 de la madrugada, tampoco así, ¿verdad? Tiene que ser las 11 horas a partir de las 9 por tarde. Siguiente. Y importante que todos como familia nos involucremos, ¿sí? Si queremos que un niño haga cambios, nosotros como papás debemos de empezar a hacer los cambios. Y se ha visto, y hay estudios de que los niños que sí tienen apoyo de los papás en su cambio en el estilo de vida, vean cómo disminuyen peso, contrario a lo que solo lo hicieron los niños solos. Y no solo les ayuda a cambiar el peso, sino que también se sostiene por más tiempo, ¿sí? Que los papás y todos en la familia, hermanitos, hagan los cambios el mismo que el paciente está teniendo. ¿Y por qué es tan difícil bajar de peso? Porque nuestro cuerpo está hecho para comer. Entonces, cuando nosotros empezamos a bajar las calorías, entonces el cuerpo dice, no, nos estamos enfermando, tenemos que hacer medidas compensatorias para poder comer. Entonces empieza a aumentar una hormona que se llama leptina, que es la hormona de la saciedad, pero la aumenta tanto que allá donde actúa la leptina y nos inhibe el apetito, más bien se sobresatura donde actúa y entonces ya no funciona. Y entonces el cerebro ya no recibe esa señal de saciedad, sino que se inhibió. Y ya nos pide más comida y más comida. Entonces el cuerpo no nos ayuda. Por eso tenemos que adaptarlo nuevamente a un nuevo estilo de vida. Por eso insisto, hay que mejorar el estilo de vida. Y cuando ya esas cosas que hicimos, las medidas de alimentación, ejercicio, no están funcionando, entonces necesitamos los fármacos para crear un punto de ajuste, ¿sí? Y entonces hay muchos fármacos que están aprobados para bajar de peso y que ya están aprobados en niños a partir de los 10 años de edad. Y esos son los famosos Ozempic, Saxenda, hay otro que se llama Orlistat, que son tomaditos, pero esos siempre tienen que ser indicados por su médico, no los pueden usar a la libre demanda porque sí tienen algunos efectos adversos que nos pueden también afectar la calidad de vida de los pacientes. Entonces eso siempre hay que platicarlo con su médico porque ellos le tienen que indicar cuál es el medicamento ideal para su niño, ¿sí? Siguiente. Y cuando ya no se logra nada de eso, incluso hay unos niños que necesitan llegar a cirugías. Y le pongo esta diapositiva porque como papás tenemos que evitar que un niño llegue a este extremo, ¿sí? Porque cuando ya llegó a este extremo, este niño ya tiene probablemente presión alta, ya tiene un hígado graso importante, ya tiene incluso fibrosis en el hígado, que ya son cicatrices más permanentes. Entonces no promovamos a que nuestros niños lleguen hasta esta etapa, ¿sí? Y ¿cuáles son los obstáculos para el tratamiento? Bueno, muchas veces el nivel socioeconómico, ¿verdad? A veces en nuestras casas queremos tener tantas cosas ricas que entonces estamos impactando en el peso de nuestros niños. La diversidad, o sea, las creencias que nosotros tenemos en nuestra casa. Sí, mi mamá me enseñó a comer de esta manera, entonces yo también lo sigo haciendo de esta manera. Algunos trastornos, ¿verdad?, que también nos tenemos que identificar. El grado de alfabetización, eso también influye mucho. Las crisis familiares, muchas veces cuando hay problemas en la familia lo compensamos comiendo, ¿sí? Y a veces todo nuestro refugio es la comida. Nos deprimimos, queremos comer. Tenemos ansiedad, queremos comer. Entonces también hay que identificar qué cosas en la familia nos están afectando y algunos trastornos psiquiátricos, ¿verdad?, como ansiedad y depresión. Entonces, el manejo del paciente con obesidad es un manejo multifactorial. Tenemos que cuidarnos incluso desde que estamos embarazadas, tratar de que la alimentación en los primeros 6 meses de vida sea lactancia materna, evitar menos comida, consumir menos comida rápida,
hacer ejercicio, dormir adecuadamente, menos pantallas y apoyarnos de un profesional de salud. Y siguiente, el manejo de la obesidad no solo lo hace el médico, o sea, no solo lo hace el pediatra, no solo lo hace el endocrinólogo, sino que hay que hacer un equipo de trabajo con el psicólogo, con la nutricionista. Por eso si su médico le dice, lo vamos a enviar al psicólogo, no se sientan mal, ¿sí? Es parte del manejo de la obesidad y es lo que está establecido a nivel mundial, porque muchos de los problemas de alimentación vienen de un problema de ansiedad, depresión, que de pronto nosotros no lo hemos identificado y es importante también mejorar esa parte. Y siguiente, eso es todo. Muchas gracias.